El pueblo de Dios ha visto cómo el Señor ha usado a 3 evangelistas en este mundo: Billy Graham, Luis Palau y Gigi Ávila, entre otros. Hombres a quienes Dios usó para ganar a miles para Cristo. En la Biblia encontramos a Felipe el Evangelista, aquel discípulo que anunció a Cristo a donde quiera que fue. Ganó a miles para el Señor. Pero ¿quién era Felipe el Evangelista? Según la Biblia, él era un discípulo del Señor Jesús, según Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Fue un discípulo llamado por Jesús, a quien le dijo: «Sígueme». Y él de inmediato le siguió. Era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y le habló a Natanael, su amigo, de el Mesías. Juntos conocieron al Maestro como el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Pero él fue también el discípulo a quien Cristo probó en Juan 6 diciendo: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Y el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Pero Felipe era uno de los diáconos de la primera iglesia, lleno de fe y del Espíritu Santo, según Hechos 6:16. ¿Qué hizo Felipe? Al principio, por la obra del Señor. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 8 y luego el verso 12 dicen así: «Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén». Como podemos ver, Felipe fue un creyente que anunciaba el Evangelio. Anunciar el Evangelio es proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo. Es anunciar la paz, las nuevas alegres de salvación. Significa compartir la buena noticia del amor de Dios, el perdón de pecados y la salvación solo por Cristo. Felipe era alguien que predicaba a Cristo. Y eso tenemos que hacer nosotros al predicar. Anunciar a Cristo, quien es el Señor. Y a Él debemos presentar en todo momento al predicar. Pero Felipe era también una persona respetada y escuchada por otros. Un hombre usado con poder del Señor. La Biblia dice que él hacía grandes señales, que en el nombre de Jesús sacaba espíritus inmundos y que muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había grande gozo en Samaria con la presencia de Felipe el Evangelista. En fin, era un discípulo dedicado a la obra del Señor. Anunciaba el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesucristo. Y hoy vemos también a hermanos en Cristo que a donde quiera, como Felipe, anuncian el Evangelio. Anunciar fue la palabra que catalogó a este discípulo o apóstol de Cristo.
y debido a toda su entrega a la obra de Dios en Samaria, muchos se entregaron a Cristo y se bautizaron. Y Felipe fue llamado el evangelista en Hechos 21:8. Ahora, ¿cómo Dios movió a este hombre para hablar de Cristo? Hechos 8:26 al 30 y luego verso 35 dice así: Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Según estos versos, Dios le habló primero a Felipe a través de un ángel y luego a través del Espíritu Santo. Él obedeció de inmediato y fue explicando la Escritura al etíope, anunciando el Evangelio de Jesús y ganando esta alma para el Señor. La Biblia dice que al final del evangelismo, esta persona importante de Etiopía se quiso bautizar. Pero note lo que le dice Felipe: si crees de todo corazón en Jesús, bien puedes. Y él respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y se bautizó. Y si no me equivoco, fue la primera persona en Etiopía y el continente africano en conocer a Cristo. Al final, Hechos 8, 39 y 40 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. De nuevo vemos a Felipe anunciando el Evangelio. Esto era parte de su vida diaria. ¡Qué bonita historia de Felipe, mi hermano! Él fue el hombre que llevó las buenas nuevas de salvación en todo momento de su vida. Y su testimonio nos reta a acercarnos a otros y hablarles de Cristo. Que Dios le bendiga.